Hola a todos, estoy aquí de nuevo con un nuevo tutorial y espero que os guste. Bienvenidos a mi canal y si os gusta pues suscribirse y darle a la campana y también me gustan todos los comentarios que hagáis. Para hacer el montado tubular se trabajan con dos lanas del mismo grosor. Una va a ser la auxiliar para hacer simplemente una fila y la otra con la que vamos a trabajar. Voy a montar con esta lana que va a ser mi auxiliar en este caso. Lo montáis la mitad más 1 de punto. Si son 100 serían 50 más 1, 51. En mi caso van a ser 16, pues la mitad de 16, 8 más 1, 9. 9 puntos voy a montar. Como queráis montarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacéis la primera fila del revés con la lana auxiliar. Todo del revés. Los 9 puntos, incluido el primero y el último. Y ya corto esta lana y empiezo con la lana con la que voy a trabajar. La hice la vuelta del revés, ahora voy a hacer 5 vueltas. Esta me toca del derecho. Dejo simplemente el hilo así suelto y la hago del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otra vez le doy la vuelta y hago la vuelta entera del revés. Esta primera vuelta no hacerla muy apretada porque luego hay que recogerla. Estas hebras que se han quedado ahí hay que recogerlas. Entonces yo creo que lo he hecho demasiado apretado. Bueno, ahora del revés. Ahora del derecho. Ahora del revés. Esta es la cuarta. Y ahora del derecho. Bueno, pues ya voy a empezar a hacerlo. Tengo que atrapar estas hebras que se han quedado aquí abajo, las tengo que ir atrapando. Empiezo por uno del revés y termino con uno del revés. Esta hebra está aquí escondida aquí detrás, ¿veis? Bueno, pues empiezo haciendo uno del revés. En esta fila ya empiezo lo que es el montado tubular. Uno del revés, uno del derecho, uno del revés, uno del derecho. El del revés simplemente lo recojo de aquí y el derecho lo atrapo abajo.
Bueno, pues el primero del revés y el siguiente lo voy a hacer del derecho. Paso la hebra por debajo y ahora este primero, que espero que se vea bien, lo voy a atrapar con la aguja izquierda, como queráis, como podáis, y veis que sale retorcido. Tiene que estar del derecho. Entonces le voy a dar la vuelta a la hebra porque quiero que salga muy derechito. Y lo hago del derecho. El siguiente, del revés. El siguiente, la otra hebra, de aquí. Como lo hice demasiado apretado, ahí. Lo tengo que hacer del derecho. O bien le doy la vuelta aquí a la hebra porque ha salido la hebra retorcida. O bien lo hago así por detrás y sale también derecho, como queráis hacerlo. El caso es que luego el punto salga un derecho perfecto. Del revés, otra vez, atrapo la hebra. En este caso le voy a dar la vuelta para que veáis que se puede hacer de las dos maneras. Pongo bien el punto para que hacerlo del derecho y lo hago del derecho. Ahora del revés. No sé, voy a poner algo verde debajo que parece que no se ve claro. Voy a poner esto verde, que parece que es como es del mismo color, pues no se ve claro. Bueno, a ver si ahora se ve mejor. El siguiente lo tengo que hacer del derecho, pues, pero recogiendo la hebra de abajo. Y lo voy a hacer por detrás para que salga bien derecho. ¿Veis cómo va saliendo? Uno del derecho, uno del revés. Ahora me toca del revés, con la hebra de arriba. Ahora recojo la hebra de abajo. Lo voy a arrimar un poco, a ver si se ve mejor. Voy a atrapar la hebra de debajo. ¿Veis? Y lo hago por detrás. O bien lo pongo bien el punto para hacerlo del derecho. Le doy la vuelta y lo hago por el derecho, como queráis. Hago uno del revés y otra vez atrapo la hebra por abajo. Pongo bien el punto para hacerlo del derecho, lo hago del derecho. Y el siguiente del revés. Otra vez atrapo la hebra por abajo, pongo bien la hebra para que salga el punto del derecho bien y lo hago del derecho. El siguiente del revés. Ahora atrapo la última hebra de abajo, la pongo derecha y lo hago del derecho. Y el último del revés. El primero lo he hecho del revés y el último del revés. Ahora simplemente le corto la hebra, esta que no sirve, la auxiliar. Le corto las dos patitas últimas y tiro de aquí y simplemente esto se va solo. Entonces mirad qué bien ha quedado el punto. Antes lo hacía echando bien la hebra, pero salía demasiado aquí, demasiado gordito, y así queda mucho más bonito, recogiendo las hebras por abajo, en lugar de hacer esta hebra como lo hacía yo antes. ¿Veis qué bien ha quedado? Bueno, pues darle a la campana si os ha gustado y suscribirse. ¡Hasta pronto!